a todos los que no he saludado. Estábamos cantando una canción con los músicos porque se me ocurrió una nuevita, como siempre. Lo más lindo que le preguntaba, ¿la conocés? Y uno me dijo que me hizo así con la cabeza, digo, ¿la conoce? ¿La conocés? No, no la conozco. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta mañana que podemos venir a tu casa a glorificar, Señor, y a exaltar tu santo nombre. Señor, y queremos disponer nuestro corazón, Señor, para poder escuchar de ti, de lo que tú tienes para decirnos, de lo que tú tienes para hablarnos. Señor, y que nuestro corazón, Señor, nuestra vida esté atento y atenta a lo que tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Señor, que no seamos esos oidores olvidadizos, aquellos que no tienen en cuenta o se olvidan o tienen en poco tu palabra. Señor, queremos atesorarla en nuestro corazón, Señor, y ponerla por obra, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien. Vamos al libro de un Salmos, capítulo 24, versículo 1. El Señor venía hablando algo a mi vida en estos días. Y encontré este salmo que dice algo muy particular. Y comienza diciendo el versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es todas las cosas, ¿no? La tierra, dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso nos anima a que no nos aferremos a ninguna cosa material de esta tierra, porque cielo y tierra van a pasar, pero lo único que va a permanecer es su palabra, y aquí habla de la voluntad de Dios. A veces escuchamos muchas veces esto, pero es necesario, decía el apóstol, decirlo las mismas cosas, porque a veces viendo nuestras actitudes nos damos cuenta que verdaderamente es necesario, porque aún oyendo reiteradas veces volvemos a cometer quizás en distintos momentos de nuestras vidas los mismos errores. Y sigue diciendo el versículo número 2 del Salmo, que le había dicho que todo el tiempo lo tengan apuntado. Dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y aquí el versículo puntual en el cual el Señor me hablaba, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Es decir, ¿quién tendrá esa íntima comunión con el Señor? Pensaba hoy, domingo, a la mañana, 7/10, venimos a la iglesia como de costumbre. Me preguntaba cómo vengo a la presencia de Jehová. Y podemos venir y venir, podemos venir y estar, y podemos venir y tener comunión con el Padre. Y hay diferencia, y sí, hay una gran diferencia, porque justamente es a lo que el Señor nos llama, que tengamos comunión con Él. A que no solamente asistamos a la iglesia como una rutina, sino que podamos subir a ese monte santo
de Jehová y tener íntima comunión con Él. Y se hace otra pregunta y dice, ¿y quién estará en el lugar santo? Encontramos en su palabra que a través de la muerte de Jesucristo el velo se rasgó y tenemos libre entrada al lugar santo, al lugar santísimo. Pero hay una condición. Y sigue diciendo en el versículo número 4, dice, el limpio de manos y puro de corazón. Y he aquí lo que el Señor hablaba a mi vida, ¿no? Lo que el Señor me decía para mi vida, para la iglesia, que ya no podemos seguir viniendo o viviendo o viniendo a su presencia, viniendo al culto en esta mañana de cualquier manera. A veces Dios, como un buen padre, como a veces nosotros lo somos con nuestros hijos, nosotros permitimos o somos permisivos en diversas cosas, hasta que en un momento a nuestro hijo le decimos basta. Y a veces el Señor es como que nos da una cuerdita, ¿no? Y yo creo que hace varios años que muchos de nosotros estamos dentro de la iglesia y sabemos que Dios es un Dios bueno, amoroso, misericordioso, pero también sabemos que es fuego consumidor, ¿no? Y aun cuando Él es un Dios de amor, el Señor me decía, cuidado, cuidado porque quizás venimos de cualquier manera y el Señor lo permite hasta que en un momento dado nos dice, basta, basta. Y dice, ¿quién entrará? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Es decir, ¿el Señor quiere que entremos? Sí, claro que quiere que entremos. El Señor tiene la intención y está interesado en tener comunión con nosotros. Pero hay una condición. No podemos venir de cualquier manera. Se nos hablaba el martes acerca de vivir esta vida en santidad. El jueves se nos hablaba de, ¿acaso ignoráis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y bueno, el Señor me hablaba de que hay un límite. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Sigue diciendo, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El Señor me llevaba a un pasaje que se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 8. Y este pasaje nos muestra que no se puede hacer ni tocar las cosas santas y vivir de cualquier manera. Y si hasta acá no me va entendiendo, se lo voy a hacer más gráfico y en un ejemplo muy común. Usted puede decir, los elementos de limpieza, la escoba de la iglesia, que es algo tan básico que lo pudiera hacer cualquiera, pero no podemos venir a limpiar la iglesia y vivir de cualquier manera.
no puedo venir a tocar un instrumento musical y vivir de cualquier manera. No puedo venir al culto en esta mañana y vivir de cualquier manera. Y pregunta el salmista y dice, ¿quién entrará? ¿Quién entrará? Y en el libro ahí de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Eran 2 o 3, no, eran 30.000. Vaya que sí, eran unos cuantos. 30.000. Dice, y se levantó David y partió a Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre querubines. Dice, y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Un carro nuevo. Si nosotros buscamos en el libro de Números, no lo vamos a buscar por ahora, después lo vamos a ver, nos habla de que había toda una instrucción de cómo debía trasladarse el arca de Jehová. Y dice que tenía que ser sobre varas, y estas varas tenían que ser puestas en los hombros de los levitas. O sea que había personas encargadas y había toda una instrucción de cómo debía hacerse. De hecho, en la Escritura está, en el libro de Números, hay tantos capítulos que marcan, como muchas veces el Señor marca cada una de nuestras vidas cómo debemos hacer las cosas, y a veces la hace de una manera reiterada. Nos dice, de cierto os digo, o sea, te lo repito y te lo recontra repito. Y a veces el Señor viene, como en esta mañana, una y otra vez a hablarnos acerca de la santidad y que no podemos tocar las cosas santas y vivir de cualquier manera. Y dice que lo pusieron en un carro nuevo para trasladar el arca. Dice que esta arca el arca estaba en la casa de Abinadab. Estuvo en cautiverio por algún tiempo en Filistea. Y bueno, este arca fue llevada a la casa de Abinadab durante 20 años. Y como David vio que la casa de Abinadab era bendecida, dijo, bueno, vamos a traerla a Jerusalén, así bendice a toda la nación. O sea, la idea no era mala. Como muchas veces nuestras ideas, podemos tener muy buenas intenciones, muy buenas ideas, pero el Señor nos dice, ¿quién entrará? El limpio de manos y puro de corazón. Es decir, que no podemos hacerlo y hacerlo de cualquier manera. Dicen un carro nuevo. O sea que hasta le podría decir que le estaba dando lo mejor de lo mejor. Hasta se pudiese haber sentido orgulloso. Y sigue diciendo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Fíjense en una pequeña referencia hacemos en Números capítulo, solamente 2 versículos, capítulo 4, versículo 14 y 15. Ahí si usted después quiere leer todo el capítulo, deja el Señor totalmente explícito de cómo debía
hacerse las cosas. Así como muchas veces es explícito con cada una de nuestras vidas, y nos dice y nos vuelve a decir, así no. Así no. Hay un pasaje que dice, cansado estoy de vuestras ofrendas, de que lo haces, pero lo haces de cualquier manera. Dice el versículo 14 del capítulo 4 de Números, dice, y pondrán sobre él sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y les pondrán además las varas. Dice que tenía que ser llevado sobre estas varas. ¿Y sabe qué meditaba? Perdón que le interrumpa la lectura. Mientras preparaba esta palabra, es que muchas veces para nosotros es mucho más fácil y sencillo dirigir nuestras vidas como nos parece, tomar nuestras propias decisiones y no dejar que, como el Señor está demandando en este tiempo, sea Él sobre nosotros, porque esto es lo que representaba el arca sobre los hombros, no sea Él sobre nosotros quien guíe cada una de nuestras vidas. Y dice, cuando Él es el que guía, Él es el fundamento, y Él no nos permite vivir, sino vivir una vida en santidad. Y dice el 15, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea cosa que mueran. ¿Dios nos advierte? Claro que nos advierte. Como lo hacía mi vida y como lo está haciendo en esta mañana. Porque no soy yo, es la palabra de Dios. A veces decimos, ¿y qué tiene este contra mí que cada vez que por ahí, no sé si le pasa a usted, pero a mí sí, que cuando recibimos la palabra, parece que nos está hablando a nosotros mismos, ¿no? Y nos exhorta, y nos anima, y nos interpela entre lo que somos, y muchas veces lo que queremos hacer. Y acá le da una advertencia, no toquen las cosas santas de cualquier manera. Pero no tocarán cosas santas, no sea cosa que mueran. El Señor muchas veces nos permite, hasta el momento dice, basta, hasta acá llegaste. A veces podemos venir al culto, total, ¿quién conoce? ¿Quién sabe? Lo que vivo, lo que pienso, lo que hago, lo que miro. Cierro mis ojos, levanto mis manos, hago como que alabo a Dios, pero mi corazón está totalmente lejos de Él. Y es como que el Señor en un momento dado nos permite, ¿no? Hasta que en un momento dado dice, basta. Dice, estas cosas serán carga de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Había un trabajo designado para cada uno. Los levitas tenían un trabajo.
la otra tribu tenía otro trabajo. Cada tribu tenía un trabajo. Y Dios deja establecido lo que cada uno tiene que hacer. Estábamos en el versículo número 3. Vamos al versículo número 4 de Primera de Samuel. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío, así se pronuncia, pastor, Ahío. Yo soy un desastre con la lectura y la pronunciación. ¿Está bien? Ahío. Y bueno, pero esto es no de lengua y literatura, ahí lo maté. Lengua y literatura no, nunca me gustó. ¿Escuchó lo que dijo? Dijo, y es profesor, dijo, es malo, es malo. Y Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera. Me imagino este momento, ¿no? Un momento de alegría, de regocijo. Y uno podría venir al culto, quizá el culto, no sé, vamos a suponer el culto del domingo a la noche, o un retiro de jóvenes, cuando está todo el power y todo el mundo salta, pero que nuestro corazón, aun cuando digamos que fue un culto súper exitoso, nuestro corazón esté lejos de la voluntad de Dios. Es como aquel culto que el pastor Osvaldo llegó a su casa y dice que había sido un súper culto y llegó y le dice, Señor, ¿qué culto tuvimos esta noche? O esta mañana, porque ellos tienen culto a la mañana, me parece. Y dice, ¿cuál culto? Porque yo no estuve. Qué tremendo, ¿no? Porque a veces podemos mezclarnos allí entre la multitud, acá que somos varios, y en las iglesias más grandes todavía, y aparentar tener una vida en santidad, y aparentar tener una vida en Dios, y aparentar vivir como Dios le agrada, pero ¿quién entrará al monte santo? ¿Quién entrará y tendrá esa íntima comunión? Y muchas veces está bueno los saltos y la alegría, pero no se trata de eso. Dice, se trata de una vida en santidad. Y se lo vuelvo a repetir, y se lo vuelvo a decir, Dios nos advierte, no toquéis las cosas santas y lo hagas de cualquier manera. No, basta, porque el Señor es un Dios de amor, pero recién le decía, también es fuego consumidor. Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, una fiesta de madera y de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Una verdadera fiesta. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Qué hacía ahí Usa? En un lugar que no le correspondía. Porque los bueyes tropezaban. Dice que este carro que habían hecho con ruedas, ¿cómo la vamos a llevar sobre nuestros hombros si ahora tengo un super BMW? Ahí lo pusieron sobre ruedas y parece que como que había determinadas piedras y dice que los bueyes tropezaban. Me supongo que
el carro se empezó a inclinar para un lado y para otro. ¿Saben qué pasa, hermanos? Cuando la presencia de Dios no está sobre cada una de nuestras vidas, hace que el carro empiece a tambalearse. Y muchas veces esto sucede también en nuestras vidas espirituales. Así que fíjate, porque si el carro vos lo ves que se está tambaleando, busquemos al Señor. Y busquémoslo como nos decía el pastor Tito el domingo pasado. Qué palabra, ¿no? No sé qué hago yo ahora predicando, pero no importa. Ese hombre dijo que predique, pero a mí no. Pero qué palabra, ¿no? Decía con el énfasis que debíamos orar. Y a veces la rutina hace que hagamos esas oraciones, Señor, bendice lo que he de hacer en el resto de este día, y salgamos, porque me quedan 5 minutos para llegar al trabajo. Y el pastor Tito nos mostraba el poder de la oración y el énfasis que teníamos que hacer y de qué manera teníamos que orar y buscar a Dios hasta que Él respondiera. Hasta que Él respondiera. Dice el versículo 7, dice, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Dice que David se entristeció, dice el versículo 8, dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza. Me supongo que hasta se habrá hecho determinados cuestionamientos diciendo, Señor, pero ¿cómo si lo estamos haciendo? ¿No ves que le estamos poniendo todo el power? El culto que te estamos dando. ¿Quién entrará en el monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Fíjense en lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Yo no me voy a extender mucho más, así que si los músicos quieren subir, suban. Dice Jeremías 15, 19. Dice, por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Uno puede decir, si hace años que vengo a la iglesia, ¿no? Pero el Señor va haciendo esa obra transformadora. Dice, y delante de mí estarás. Dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mientras leía este pasaje, no sé, creo que el Señor me traía a mí esta imagen de un tamiz, ¿no? ¿Saben lo que es un tamiz? Bueno, un tamiz es lo que por ahí utilizan los albañiles cuando quieren tamizar, o sea, quieren filtrar la arena, ¿no? Y cuando hay cositas, basuras, cuando hay piedritas, que uno para hacer el revoque fino, como le gusta a Don Carachi, que hace el fino y le gusta que quede el fino tipo refino, entonces lo tamiza, hasta el fino tamiza, porque no tamiza la arena, tamiza hasta el fino, una cosa de loco, pero bueno. El Señor me decía, es un tiempo donde yo vengo sobre mi iglesia y vengo con este tamiz. Y vengo a filtrar. Y lo que no sirve,
será desechado. Y a veces parece duro, porque como David, ¿no? Se enojó lo que le pasó a Usa. Y acá dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, de lo que sirve, de lo que no sirve. Y Dios viene a hacer con nuestras vidas justamente eso. A tamizarnos. Él quiere usarnos, pero no lo quiere que lo hagamos de cualquier manera. Si entresacares lo precioso de la vil, serás como mi boca. Y fíjese lo que dice esa última parte que me encantó, la subrayé en rojo ahí. Dice, conviértase ellos a ti, dice, y tú no te conviertas a ellos. Leía esto y pensaba en el mundo, ¿no? Y hay veces que nos queremos parecer al mundo y estamos en determinados lugares. Dice mi señora, no dé ejemplo, pero bueno, voy a darle un ejemplo. La otra vez fue el Día del Maestro. Yo no puedo ser tan amargo, nunca voy a festejar el Día del Maestro, nunca fui a festejar el Día del Maestro. Bueno, a ver de qué se trata esto. Bueno, la entrada rica, la comida bárbara, y hasta ahí vamos bárbara. Hasta que en un momento dado empezó el cachengue, ¿no? La fiesta. ¿Y qué? Entonces vos quedás parado ahí diciendo, ¿qué hago yo acá? Y bueno, nos tenemos que levantar y nos tenemos que ir. La comida estuvo todo bárbara. Dije, bueno, espero el postre y me voy. No me iba a ir sin el postre. Pero dice, conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hay lugares donde a los hijos de Dios no nos conviene estar. Dios viene a tamizar la iglesia. Viene a sacar. Es duro a veces, es difícil, a veces es doloroso. Sigue diciendo el versículo 20, dice, fíjense en las promesas que Dios tiene cuando entramos a través de esa puerta, es decir, cuando en realidad nosotros abrimos nuestro corazón. Dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Dice, para guardarte y para defenderte. Para guardarte y para defenderte. ¿Quién entrará? Hay una condición. A veces nos encanta disfrutar de los beneficios de Dios, ¿no? Y pensamos que por ahí todo es gratis, ¿no? Bueno, el Señor ya pagó el precio. Pero aquí el Señor nos deja instrucciones de cómo debemos vivir y cómo debemos venir delante de su presencia. Cómo debemos tocar los instrumentos. Hablo siempre de los instrumentos porque es lo que me toca hacer o lo que me tocó, no sé, no lo elegí dentro de la iglesia. ¿Cómo vengo? ¿Cómo vengo? ¿Cómo lo hago? Dice el 21, dice, y te libraré de la mano de los malos, miles de promesas. Querrán hacerte mal y no podrán. Dice, y te redimiré de la mano de los fuertes. Todos esos que parece que se llevan el mundo por delante, tampoco te podrán hacer ningún tipo de mal.
Pero hay una condición: limpio de manos y corazón puro. Volvemos al Salmo 24 para terminar, versículo 5. Salmo 24, 5 dice: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y ahí empieza como si fuera un coro, ¿no? Es como que en el principio de este salmo está la condición. Y acá dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vuestras puertas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y vendrá el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y lo vuelvo a repetir: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. El Señor promete guardarnos, librarnos, vivir una vida totalmente en victoria. Y eso no lo dudamos porque Él es fiel. Ahora, el Señor me hablaba para la iglesia en esta mañana. Y primeramente me lo hablaba para mí. Y me decía así, Hernán, ya no pueden y no podés seguir tocando las cosas santas y viviendo de cualquier manera. Y a veces este vivir de cualquier manera, uno dice: bueno, pero si no soy tan malo, como el joven rico dice: pago todo lo que tengo que pagar, no robo, no maté a nadie todavía, pero hay determinadas cosas en nuestro corazón y en nuestra vida que el Señor viene con este tamiz, y quiere que quede lo precioso, para hacer ese súper revoque como a Don Carachi le gusta. Me quedan lindos los revoques. ¿Los vio lo que hizo los revoques? Mucho laburo para mí. Mucho trabajo. No podemos venir ante el Señor y hacerlo de cualquier manera. Venía a mí esta canción que se ve que nos estamos poniendo viejos, porque ya cuando uno entra a decir canciones y nadie la conoce, quiere decir de que estamos viejos. Pero hay una canción muy vieja que hace alusión a este salmo. Yo quisiera invitarte de que podamos inclinar nuestro rostro y que podamos examinar nuestra vida, y que si hubiere algo, y si no lo hubiera, decirle: Señor, líbrame aún hasta de aquellas cosas que me son ocultas, aquellas cosas que quizás no estoy viendo de mí, que muchas veces quizás mi hermano o la persona que tengo a mi lado me las marca y yo no quiero aceptarlas.
Señor, que seas ese tamiz que viene a quitar lo precioso, a sacar lo vil y dejar lo precioso, que vienes a apartar lo precioso de lo vil. Señor, yo quiero y queremos en esta mañana, Señor, dejarnos seguir trabajando por ti, Señor, para que tú limpies nuestras vidas, Señor, limpies nuestro corazón. ¿Quién entrará al monte santo sino el limpio de manos y puro de corazón? Aleluya.